Estoy seguro que el domingo pasado que iniciamos esta serie, Los Sobreocupados, muchos de ustedes dijeron, qué bonita la serie, pero yo no llevo una vida sobreocupada. Conozco a otros que viven una vida sobreocupada, pero yo no la llevo. Yo llevo una vida lleno de actividades, pero no estoy sobreocupado. La realidad es que negamos el haber caído en una vida de prisa, una vida sobreocupada. La verdad es que nos resistimos en creer que estamos viviendo una vida de muchas cosas, de mucha ocupación. Estamos negando y nos estamos resistiendo. Voy a decirles algo que el domingo pasado se los dije, pero creo que se los dije de manera muy suave porque realmente no quería, creo, decirlo como en voz alta, quería que suene muy bajo. Y era que he vivido por muchos años una vida sobreocupada. Y sé las consecuencias de vivir una vida llena de cosas. Sé las consecuencias en tu salud, sé las consecuencias en la vida emocional y sé las consecuencias en la vida espiritual. Tengo una vida espiritual, tengo una vida de oración, una vida de lectura de la Biblia, pero estoy seguro y en estas semanas que he estado preparando este mensaje, Dios quiere obrar más en mí, pero cuando lleno mi plato de muchas cosas, el obrar de Dios en mi vida no es de una manera tan profunda como Dios quiere hacerlo en mi vida. Alguien dijo, un pastor en Estados Unidos puede tener éxito como pastor y ser un fracaso como discípulo de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Un pastor en Estados Unidos puede ser un éxito, puede tener éxito, pero ser un fracaso como discípulo de Jesús. ¡Wow! Qué tremendo cuando escuché eso. El pastor Peter Scazzero estudió mucho sobre este tema. Estudió este tema acerca de por qué estamos los pastores y los líderes y los cristianos viviendo una vida apresurada. Y después de muchos años de él haber tomado tiempo de analizar este tema y entendió una verdad muy importante para todos los cristianos. Vamos a ponerlo en la pantalla. Continúa, por favor. ¿Está funcionando la pantalla? Muy bien. Sigue, por favor. Todo pastor, líder, todo cristiano necesita aprender a vivir, ¿qué dijo? Más lento. ¿Para qué? Para experimentar una transformación profunda. ¡Wow! Esa fue la conclusión del pastor Peter Scazzero. Necesitamos bajar nuestra velocidad de nuestra vida para que tú y yo podamos experimentar la transformación profunda que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando corremos, cuando vivimos una vida llena, no puedes experimentar la transformación en toda su magnitud, en toda la profundidad que Dios anhela y desea hacer en tu vida. Necesitas aprender. Y ese fue el descubrimiento de él. Entonces él empezó a enseñar conferencias, seminarios con pastores, con líderes, con cristianos de iglesias. Lo interesante es que los pastores se acercaban a él después del servicio, después de la conferencia y le decían, tienes toda la razón, he estado viviendo una vida llena de actividades, he estado viviendo una vida muy sobreocupada, tienes toda la razón. Y el pastor Peter Scazzero se emocionó al escuchar que los pastores estaban entendiendo eso. Pero poco a poco se empezó a dar cuenta que muchos de ellos venían a las conferencias, escuchaban las enseñanzas y regresaban a su pastorado viviendo nuevamente una vida sobreocupada, una vida llena de cosas. Así que él empezó a experimentar frustración porque entendían la verdad, lo comprendían acá, pero no hacían un cambio en su corazón. Y empezó a experimentar una frustración tan grande que tuvo que conversar con un consejero profesional. El pastor Peter Scazzero lo dice. Y él dice, conversé con un consejero profesional y le conté, mira, he descubierto esto, estoy transmitiendo esto a los pastores que va a ser de bendición para sus vidas, para los líderes de la iglesia y para las iglesias también. Pero ellos regresan y no lo aplican, vuelven a vivir en velocidad. Y el
consejero empezó a reírse. Empezó a reírse, y cuando se reía, el pastor Escasero decía que yo dentro de mí sentía más enojo. Porque, ¿por qué se ríe? Lo que yo estaba diciendo no era chistoso. Y entonces le dice, ¿pero por qué te ríes? Y el consejero profesional le dice, le estás pidiendo a gente que está acostumbrada a vivir por años de manera apresurada a que bajen la velocidad de una manera muy rápida y muy brusca. Y aún más, ellos creen que si ellos no viven lleno de actividades y lleno de cosas, es como si estuvieran muertos. ¡Wow! Cuando él recibió este mensaje de parte de este consejero profesional, él entendió que él tenía que llevar este nuevo paradigma, esta nueva enseñanza con más gracia y con más paciencia. Poco a poco, el día de hoy, él ha generado un movimiento que se llama Iglesias Emocionalmente Saludables, no solamente en el mundo de inglés, sino también en el mundo de español. Gente que está viviendo vidas emocionalmente más saludables el día de hoy por aprender a vivir más despacio. El pastor John tenía un ministerio muy exitoso aquí en los Estados Unidos. Estaba en una de las mega iglesias más grandes de los Estados Unidos. Si tú no sabes lo que es mega iglesias es cuando logran una asistencia de más de 1,000 personas. Hay iglesias de 30,000, 40,000 personas. Él estaba en una de esas iglesias así, en una mega iglesia exitosa. Y todos lo miraban a él y lo veían como un pastor exitoso. Hasta que él confesó que estaba viviendo una vida apresurada y no sentía que corría y ni siquiera le ponía el pie al freno en ningún momento de su vida. Así que habló con su mentor y le compartió a su mentor cómo estaba su vida. Y cuando él le dijo eso, su mentor le dijo, tienes que quitar la prisa de tu vida. Tienes que quitar la prisa de tu vida. Y cuando él escuchó eso y él vivía dentro de la estructura de una mega iglesia, él decía, eso es imposible. Yo tengo que vivir haciendo muchas actividades, muchas cosas, las cosas son rápidas y la velocidad de la estructura donde yo me encuentro, pues tiene que ser así para que podamos lograr sostener la estructura de esa mega iglesia. Y el mentor le dijo, si tú no quitas la velocidad de tu vida espiritual va a ser impactada negativamente. Y le dijo algo más, el principal problema que afecta a la vida espiritual el día de hoy a los cristianos es vivir una vida sobreocupada. Vivir una vida a prisa. Es el principal factor que muchos cristianos el día de hoy están viviendo una vida espiritual afectada. La prisa es el mayor enemigo, le dijo, es el enemigo número 1 de la vida espiritual el día de hoy. Hay muchos problemas, pero ese es uno de los más serios en la vida de los cristianos. Estuve leyendo lo que es el ciclo de la prisa por John Mark Comer. Y él dice así, asimilas la prisa porque es parte de la cultura en la que tú vives. De manera muy inconsciente, la prisa llega a tu vida y la asimilas. Y cuando ya la asimilaste, la segunda paso es Dios empieza a desconectarse de tu vida. En tercer lugar, tu vida espiritual comienza a afectarse. En cuarto lugar, comienzas a adoptar los valores de la cultura de hoy. Y por último, vives una vida de prisa y una vida sobrecargada. Y te lo voy a probar. Cuando he conversado con muchas personas y le digo, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no oras? ¿Cuál es la respuesta que generalmente dan las personas? Porque no tengo tiempo, porque estoy muy ocupado. Cayeron en el ciclo de vivir una vida sobreocupada. Y estoy viviendo en una vida prisa, entonces no le doy lugar a que
Dios obre en mi vida. Y he adoptado un valor de la cultura de hoy, vivir sobrecargado, vivir a prisa. La pregunta es, ¿cuántos de los que estamos acá somos conscientes de eso? ¿Realmente somos conscientes que la prisa nos ha envuelto, que la vida llena de cosas está dominando nuestra vida? Estoy convencido que los cristianos el día de hoy no están experimentando una profunda transformación en su vida porque están viviendo una vida sobreocupada. Los cristianos el día de hoy no están experimentando una vida de transformación profunda porque están viviendo una vida sobreocupada. Ese es un gran peligro para la iglesia. Pablo va a hablar a un grupo de cristianos que vivía en una cultura como era en la ciudad de Roma, como nosotros que vivimos en la ciudad de Dallas. Pablo escribe a este grupo de cristianos que están viviendo en la ciudad de Roma y les va a decir algo importante a ellos. Cuídense de amoldarse a la cultura romana, porque si ustedes se acomodan a la cultura de este siglo, van a perder la transformación profunda que Dios desea hacer eso en sus vidas. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese va a ser el texto bíblico de nuestro mensaje el día de hoy. Solo el versículo 2 nos vamos a enfocar en esta mañana. Y ahora dame un segundo para tomar agua y seguimos. Listo. Pablo comienza diciendo, ¿qué dice? ¿Tú crees que así habló Pablo? Hey, cristiano de Roma, no se amolde. No se amolden. Es una advertencia que Pablo está haciendo a los cristianos de Roma. Y les está diciendo, hey, presten mucha atención, porque acá hay una advertencia para ustedes, que ustedes pueden ser, ¿qué? Amoldados al mundo actual. No lo permitan. No dejen que ustedes se alineen al mundo que existe el día de hoy, a la cultura, a los valores que van en contra de Dios, a las cosas que te van a alejar de Dios. No lo permitas. Es una advertencia muy grande. ¿Sabes lo que es una alerta? ¿Conoces lo que es una alerta, no es cierto? Vamos a poner acá una figura de una alerta. Alerta, ¿no es cierto? Cuando algunos llegaron acá, quizá en tu país no existía lo que son los tornados. ¿No es cierto? En nuestro país, en muchos de nuestros países, lo que hay es temblores y terremotos. Y casi ninguno tiene alerta para eso, ¿no? Pero para tornados sí hay alertas. Y suena la alarma. ¿No es cierto? Suena la alerta. ¿Y para qué es la alerta? Para que tú te des cuenta que hay un peligro inminente. Un tornado puede venir y puede golpear tu casa o puede golpearte en el camino y tú necesitas tomar las precauciones para protegerte de eso. Si tú tomas la alerta, tú te puedes proteger y te puedes cuidar. Si tú rehusas escuchar la alerta y tú dices sigo nomás, puedes exponerte a un tornado y morir. ¿No es cierto? La primera vez que escuchamos una alerta no sabíamos ni qué hacer. Era primera, y llamé a un misionero amigo mío que vivía en Wisconsin, un americano que sirvió con nosotros por algunos años, era muy buen amigo de nosotros, y le dije, ¿qué pasa? Está sonando una alerta. Y él entró en su computadora y empezó a mirar, dice, sí, hay un tornado, ¿dónde vives? Me puso en su computadora, uy, parece que va rumbo a tu casa. Y le digo, y yo todo inocente le digo, ¿y qué pasa si el tornado golpea? Y me dice, ¿en qué vives? ¿En el primer piso o en el segundo piso? En el segundo piso. ¿Hay otro piso encima tuyo? No, estoy en el segundo piso. ¿Y qué pasa si golpea el tornado el segundo piso? Mi casa. Me saludas al Señor y nos vemos.
Una alerta, pues te dice, hey, anda a tu vecino que está abajo y escóndete porque tienes que tomar conciencia de algo que va a ocurrir. Pablo está haciendo una alerta y les está diciendo a ellos, tengan cuidado. Muchos de ustedes saben lo que es esto. Ese es un molde, ¿no es cierto? Y tú pones acá los ingredientes para que luego salga excelente, bien formado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ten cuidado, porque la cultura en este mundo en que vivimos está buscando que tú y yo entremos a su molde. Todos los días tú eres bombardeado para entrar al molde de esta cultura. Todos los días recibes mensajes de manera fuerte o débil o lo que sea, pero todos los días te está presionando para que tú entres a este molde. Y uno de los moldes, una de las creencias de esta cultura es que yo necesito vivir una vida aprisa, rápido y sobrecargada. Y eso es lo que está tratando de hacer. Pasa a la siguiente lámina, por favor. Eso es lo que está tratando de hacer la cultura de hoy. Vive apresurado, vive sobreocupado, vive corriendo. Sin eso no vas a lograr éxito en la vida. Así que esto es lo que la cultura de hoy está queriendo hacernos creer y está buscando que tú entres y al final entró, lo crees acá, lo crees de convicción y lo vives. Poco a poco te vas amoldando. Y es Pablo hablando a los cristianos diciendo, no te dejes presionar para que te alinees a la cultura en la que tú y yo nos encontramos. Es una alerta. Sé cuidadoso de no dejar que te moldeen, que te presionen para que te alinees a ellas. Es como algunos dicen, ¿no? El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, por lo tanto tengo que vivir corriendo. Así no dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de corriente. Ahí tú estás escuchando que tienes que correr. Ahí tú estás escuchando que como oveja tienes que seguir todo. Estás así. No. Es una tranquilidad. Porque Dios quiere tratar tu alma, tu corazón, tu mente, tus emociones en tranquilidad. No cuando vives una vida apresurada. No cuando vives una vida llena. Puedes experimentar realmente la transformación que desea hacer. Vive una vida en calma. Una encuesta realizada a 20,000 cristianos alrededor del mundo en diferentes lugares identificó que la mayor obstáculo para el crecimiento espiritual, ellos lo llamaron así, la hiperactividad. La hiperactividad. En otras palabras, la vida deprisa, la vida sobreocupada es un enemigo para el crecimiento espiritual de la iglesia. La pregunta es cómo tú puedes estar consciente o darte cuenta o estar alerta a esos valores que el mundo, que esta cultura te quiere imponer. Vamos a volver a leer Romanos 12, pero ahora vamos a ver la segunda parte. Ya vimos la alerta que da Pablo. No se amolden al mundo, no se amolden a la cultura. Pero Pablo sigue hablando y dice ahora, sean, ¿qué? Transformados. Dios desea hacer una transformación profunda en tu vida y en mi vida. Sean transformados, y eso no es algo que acaba en el día que tú conociste al Señor. Ahí comenzó tu transformación, y tu transformación no termina después de tener 20 años de cristiano, termina cuando tú dejas de respirar aquí en la tierra. Ese es todo tu proceso de transformación. Entonces Pablo está diciendo, nosotros debemos experimentar la transformación. Dios desea transformar nuestras vidas, no que vivas ocupadas, sino vidas transformadas. ¿Cómo? Mediante, ¿qué? La renovación de su mente.
¿Por dónde comienza? ¿En dónde comienza la transformación? Es en tu forma de pensar. Tu forma de pensar necesita ser renovada. Renovada es empezar de nuevo. Tenemos una mente nueva, pero recuerda, antes de ser cristianos, antes de ser hijos de Dios, tú y yo hemos pensado que ciertos valores, ciertas cosas eran correctas. Y Dios nos ha dado una mente nueva para que ahora nosotros pensemos en los valores de Dios, que son los que nos van a llevar a una vida diferente. Renueva tu mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo yo voy a estar alerta para no caer en alinearme a esta cultura? Algunos dicen, participo de una charla con los expertos de la batalla cultural que existe el día de hoy, con el famoso Laje, Nicor Márquez, Micro Lucas, otros más que muchas iglesias los están invitando el día de hoy. Hace poco estaban en una conferencia en este mes de agosto, estos 3 hombres que son realmente unos genios, pero las charlas no te van a transformar, sino el renovar tu mente con el Señor. El renovar tu mente con el Señor es ahí donde vas a empezar a experimentar la transformación que Dios desea hacer. Entonces Dios te está invitando, pasa a la siguiente lámina, a vivir una vida transformada. Dios anhela y desea hacer algo en tu vida, transformarte profundamente, y desea hacerlo cada día. Para hacer eso necesitamos bajar la velocidad de nuestra vida. Una vida sobreocupada no va a permitir que tú experimentes toda la transformación que Dios desea y anhela hacer en tu vida. Ahora, quiero aclararte, porque en este momento quizá algunos de ustedes están diciendo, excelente. Entonces, desde ahora voy a esforzarme por vivir una vida de transformación. Y déjame decirte que cuando hagas eso, vas a terminar sumamente frustrado. Cuando tú te empeñes, cuando tú te esfuerces en vivir una vida transformada, con tu esfuerzo, vas a vivir una vida de frustración. Porque la transformación no depende de ti, no depende de mí. La transformación depende de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. Quien produce la transformación en ti, en mí, es Dios. Tú no puedes transformarte. Solo es una obra sobrenatural de Dios. Y Él anhela transformar nuestras vidas y llevarnos a una vida hermosa y superior. Y Él lo hace en el Espíritu Santo, opera en nuestras vidas para llevarnos a una vida de transformación. Ahora, una vida de transformación comienza renovando tu manera de pensar. Necesitamos renovar, porque recuerda, el molde que te enseñé acá es cómo tú piensas ahora. Lograron que tú te amoldes, tú te alinees a la cultura. Tú tienes que renovar eso. Y alinearte no a la cultura de este mundo, sino alinearte a Dios. Tienes que renovar tu manera de pensar. Y eso es lo que Pablo está hablando. Necesitas una renovación de tu forma de pensar. La palabra mente ahí significa tu estado mental, que implica tus sentimientos, valores, creencias y hasta tu disposición para actuar. Hemos dicho que como antes de ser cristianos, tú y yo teníamos una forma de pensar y pensábamos que ciertas cosas estaban bien. Y ahora que somos hijos de Dios, nos damos cuenta que Dios tiene otros valores diferentes a los de la cultura de hoy. John Stott dijo algo que me encantó. Vamos a ponerlo acá. Él dijo, la mente es renovada ¿por qué? La palabra y el Espíritu de Dios. Luego, estamos en condiciones, cuando ya eres renovado mentalmente, tu pensamiento, ahora estás en condiciones ¿de qué?
de discernir y desear, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Si tu mente no es renovada, tú vas a seguir viviendo con los patrones de esta cultura. Te vas a alinear a la cultura de hoy. Pero cuando tu mente es renovada por la palabra de Dios, pero no es donde tú vas rápido a la palabra, sino tú das lugar para que el Espíritu Santo, a través de la palabra, toque tu mente, toque tus emociones, toque tu corazón, toque tus sentimientos, toque tu voluntad. Cuando eso ocurre, tu mente empieza a renovarse y empiezas ahora a discernir realmente qué es la voluntad de Dios para tu vida. Y entonces dice, somos progresivamente quiere decir que es algo progresivo, es algo que constante en nuestra vida, no termina transformados por ella. Así que necesitamos rendir nuestra forma de pensar a Dios. Cuando tu mente es renovada por el Espíritu Santo, empiezas a experimentar una transformación. Cuando tu mente es renovada, pasa la siguiente: tu vida se alinea a la voluntad de Dios y no a los valores de la cultura. Cuando empiezas a renovar tu mente, empiezas a pensar ahora conforme a los valores de Dios, ya vas a alinearte ahora para vivir para la voluntad de Dios y vas a rechazar los valores que van en contra de Dios, los valores de la cultura que van en contra de Dios. Dios desea y anhela que sus hijos, los cristianos, vivamos una vida superior. Pero los valores de esta cultura te dice, tú vas a vivir una vida superior si vives así. Y eso es lo que está luchando la cultura de hoy. Pero Dios te dice, no, este es el camino. Para que tú y yo experimentemos una vida superior. Alinearnos a la voluntad de Dios. Ahora, Pablo esto lo enseña con pasión a toda la iglesia de Roma, pero no era algo solo que lo enseña, sino mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 10. Siempre pido, dice Pablo, en mis oraciones, que si es, ¿qué cosa? Si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlo. ¿Qué quiere decir? Pablo quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Él quiere vivir, quiere alinearse a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Quiero vivir para la voluntad de Dios, porque vivir en la voluntad de Dios es el mejor camino. Vivir en la voluntad de Dios es una vida con propósito, una vida con significado, es una vida superior. Y Pablo no solamente lo enseña, sino Pablo lo vive. Dice, yo anhelo vivir conforme a la voluntad de Dios. John Murray, un hombre de Dios, dijo lo siguiente: si tu vida está estancada, estéril y carente de sentido, es porque no estás experimentando, ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Por qué mucha gente el día de hoy dice, mi vida está sin sentido, me encuentro estancado? Porque no están alineándose a la voluntad de Dios. Están permitiendo que su vida sobreocupada, los valores de esta cultura, que son muchos en contra de Dios, se entren en tu mente y dominen tu corazón. Pero la buena noticia es que Dios desea que todos los cristianos experimentemos realmente la voluntad de Dios en nuestra vida. Él quiere que tú y yo vivamos para experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida. Él quiere que vivas una vida con significado, una vida con propósito, una vida grande. Por eso volvamos a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y dice, no se amolden al mundo actual, que es la alarma, que dice la alerta que nos hace Pablo. ¿Y cómo logramos eso? Siendo transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Vivimos para la voluntad de Dios. Pero Pablo nos aclara algo. ¿La voluntad de Dios cómo es? Buena, agradable y perfecta. Repite, la voluntad de Dios es
lo curioso es que cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, a uno dice, pero esto no parece bueno para mí. Y no está diciendo que es bueno para ti. La voluntad de Dios es buena porque viene de un Dios que es bueno en su esencia. Y yo recuerdo hace muchos años atrás, tenía que hacer algo. Yo decía, si hago esto, que es la voluntad de Dios, va a ser caótico en mi vida. Caótico. ¿Cómo va a ser bueno? Yo decía en ese momento, ¿cómo que es bueno? Esto es caótico. Si yo hago eso, es caótico. Y con el paso del tiempo sucedió algo que me mostró que si yo hubiese seguido el camino fácil, que era alinearme a lo que la cultura hacía en ese momento y creía que era correcto, y yo lo hacía, yo iba a terminar en grandes problemas. Pero gracias a Dios y gracias que conversé con consejeros en ese momento, le dije, ¿cómo que es bueno? Explícame. Yo le decía a ellos, explícame, ¿cómo que es buena la voluntad de Dios? Estoy sufriendo con esto, le decía. Es bueno, no porque para ti es bueno. Es bueno porque viene de un Dios que es bueno en esencia. Y aunque tú no lo comprendas ahora, tú lo comprenderás después. Y pasó un pequeño tiempo que pude descubrir realmente que la voluntad de Dios es buena, no porque en el momento temporal es buena para mí, sino porque viene de un Dios que es bueno. Y Él siempre va a buscar lo bueno para tu vida. Pero no solamente la voluntad de Dios es buena porque viene de un Dios bueno. La voluntad de Dios también es agradable, porque a través de alinearnos a la voluntad de Dios, tú y yo vivimos una vida que agrada a Dios. Vivimos una vida que honramos a Dios. Vivimos una vida que adoramos a Dios. No solamente eso, sino dice que la voluntad de Dios es perfecta, porque viene de un Dios perfecto. Tú y yo somos imperfectos. Tú y yo hemos cometido muchos errores en nuestra vida. Pero la voluntad de Dios es 100% segura. La voluntad de Dios es perfecta completamente. Y si tú no te alineas a la voluntad de Dios, no es que Dios te desee algún mal, tú mismo sufrirás las consecuencias porque te alejaste de la voluntad de Dios. Pero si tú te alineas a la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Dios quiere y anhela eso para tu vida. Que vivas esa clase de vida. Y para experimentar eso, pues tienes que vivir una vida de transformación. Ahora, Juan también Juan va a decir que la vida sobreocupada es una vida no saludable. Mira, vamos a ir a 1 Juan capítulo 2, versículo 17. Y Juan dice lo siguiente. Y presta atención a lo que Juan va a decir en este momento. Y dice lo siguiente. El mundo, o sea, lo que Pablo estaba diciendo, también utiliza la palabra mundo, el sistema, la cultura en la que vives. Y Juan dice, se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Juan está diciendo acá algo tremendo. Está diciendo algo igual que Pablo. Nos está dando una alerta. Y nos está diciendo, el mundo en que vivimos, Juan era consciente que el mundo en que vivimos, la cultura en la que vivimos está lleno de inmoralidad, lleno de corrupción, lleno de codicia, lleno de egoísmo. Juan sabe y es consciente de eso y le está diciendo, no se amolden a la cultura en otro sentido. Tengan cuidado, los valores de esta cultura que van en contra de Dios no permitan que entren a sus corazones, a su mente y a su vida de comportamiento. Sino el que se alinea, o sea, tú te alineas, no hay término neutro, ¿ah? No hay término neutro. O tú te alineas a los valores de la cultura de hoy o tú te alineas a Dios. Fríos, tibios no hay, por favor. Ah, no, yo sí voy a la iglesia, pero voy a este mundo. Te digo, estás en la cultura de este mundo. O tú estás alineando tu vida a los valores de Dios,
¿O tú estás alineando tu vida a la cultura, a los valores que no son de Dios? Y Juan dice algo interesante. Juan dice, te han vendido el cuento de que vivir para los valores de esta cultura es una vida superior. Pues él dice que el mundo, ¿qué? Se acaba. O sea, vivir para estos valores que este mundo te dice que son importantes es para vivir algo efímero, algo temporal, algo que tiene fin, fecha de caducidad, termina. Pero si tú eliges vivir alineado a la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Esa es una vida superior. Cuando vivimos para la voluntad de Dios, estamos viviendo para una vida superior. Juan y Pablo nos están diciendo lo mismo, ¿te das cuenta? Nos están advirtiendo que podemos ir por un rumbo equivocado y perdernos la vida que Dios quiere que tú y yo experimentemos. Lo interesante es que mucha gente, cuando se acerca a sus días finales aquí en la tierra, cuando ya sabe que su tiempo final se está acabando aquí en la tierra, mucha gente dice, ¿por qué gasté mi vida en tantas cosas que no valían la pena? La vida es demasiado corta para vivirla sobreocupada. La vida se va así. Yo sé, los adolescentes que están acá y los jóvenes que están acá no creen eso. Yo lo sé. He sido joven igual que tú y creo que tenemos una eternidad larga. Pero los que ya tenemos cierta edad nos damos cuenta que la vida es rápida. ¿Por qué la desperdiciamos? ¿Por qué la gastamos en cosas que realmente no van a traer algo beneficioso para nuestra vida? Warwood dice lo siguiente, famoso teólogo y escritor de muchos libros, dice, solo disfrutamos de una vida. Por si acaso, ¿eh? Si hay alguien que cree que vas a tener otro chance, la arreglo la siguiente. No hay. Solo tienes una vida para vivirla en la tierra. Y no termina ahí, dice, y esta vida que tienes pronto pasará. Se va veloz. No queremos, ¿no? Cuando nos miramos en el espejo, no, salió blanco. No queremos, ¿no? Pero pronto pasará. La vida es veloz. Solo lo que se hace para Cristo perdura. Solo lo que te alinees para vivir para Dios va a ser perdurable. Va a ser cosas que realmente son para la eternidad. Qué tremendo, ¿no? Lo que dice él. Quiero terminar diciéndote, vive una vida transformada, no una vida sobreocupada. Dios desea que experimentes una vida de transformación permanentemente mientras que estés aquí en la tierra. En mí, en nosotros, en cada uno, quiere que vivamos una vida de transformación. Dios quiere transformar tu forma de pensar. Tu forma de pensar, yo no la voy a transformar. Dios sí la puede transformar. Dios desea transformar tus emociones. Esas personas que siempre paran sufriendo con sus emociones, que se ven que soy inservible, no sirvo para nada, no tengo valor. Dios quiere transformar tus emociones. Dios quiere transformar tu comportamiento para que tu comportamiento se alinee a la voluntad de Dios. Y Dios quiere que tu vida aquí en la tierra dejes un legado para otros. Puedes dejar un legado para tus hijos, pero también un legado para la gente que está rodeada en ti. Te voy a decir lo siguiente. Proponte leer la Biblia cada día en esta semana sin correr. Aquel dice, voy a leer la Biblia, y la lees así, ya, me voy a mi trabajo. No la leíste. Leíste cualquier cosa, pero no le diste tiempo para que el Espíritu te hable a través de la Biblia. Entonces, te voy a animar a lo siguiente. Pongámonos de pie. Vamos terminando. Te voy a animar a lo siguiente. En esta semana,
proponte leer la Biblia sin prisa. No corras. El tiempo que vas a leer la Biblia no es para hacerlo ya. No, hazlo despacio. Dale tiempo para que el Espíritu te hable. Dale tiempo para que el Espíritu toque tu corazón, tu mente, tus emociones. Pero han recibido una tarjeta, ¿no es cierto? Ahí la tienen. Pueden sacarla, por favor. Saquen la tarjetita que está ahí. Esta tarjeta se llama la oración de la transformación. Solo es una ayuda. Aquí no hay nada mágico. Es solo una ayuda para ti. ¿Ok? Y dice lo siguiente la tarjeta. Dios, quiero vivir una vida transformada, no sobreocupada. Ayúdame a dejar de justificar mi vida sobreocupada. Quiero rendir mi mente, mis emociones y mi voluntad para que me renueves totalmente. Ayúdame a detenerme cada día para leer la Biblia sin prisa. Ayúdame a detenerme cada día para orar sin prisa. Espíritu Santo, transfórmame profundamente cada día. Amén. Vamos a leerlo juntos, ¿ok? Ok, juntos. Dios, quiero vivir una vida transformada, no sobreocupada. Ayúdame a dejar de justificar mi vida sobreocupada. Quiero rendir mi mente, mis emociones y mi voluntad para que me renueves totalmente. Ayúdame a detenerme cada día para leer la Biblia sin prisa. Ayúdame a detenerme cada día para orar sin prisa. Espíritu Santo, transfórmame profundamente cada día. Amén. Ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro y busca al Señor en este momento. Ahí en el lugar que estás, busca al Señor. Proponte en esta semana hacer esta oración todos los días. Detente en tu ritmo de vida, en tu diario vivir. Detente y haz esta oración. Y después que has hecho esta oración, abre tu Biblia y ábrelo sin prisa. Y deja que el Espíritu Santo te hable, deja que el Espíritu Santo toque tu corazón, tu mente a través de algún versículo que vas a leer en esta semana. Habla con Dios sin prisa en esta semana. Abre tu corazón a Él. Cuéntale cuáles son tus sueños, cuéntale cuáles son tus tristezas, cuéntale cuáles son tus luchas que tienes, pero díselo sin prisa, porque Dios quiere tratar con tu corazón, con tu mente el día de hoy. Ahí en el lugar que estás, busca al Señor en este momento. Dile al Señor: Señor, quiero que tú transformes mi vida. Quiero que tú renueves mi mente. Quiero alinearme a la voluntad tuya y no a mi voluntad ni a la cultura de este mundo. Si alguien necesita oración, ahí en el lugar que estás, levanta tu mano, me gustaría orar por ti. En la parte de atrás, que Dios le bendiga. En el medio, que Dios te bendiga. Aquí adelante, que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga aquí adelante. En el medio, que Dios te bendiga. Que Dios le bendiga ahí al fondo. Santo Dios, estamos orando y clamando a ti, porque te tenemos a un Dios maravilloso que quiere darnos una vida superior, una vida con propósito, una vida con significado, una vida maravillosa. Y Padre, muchas veces nos la perdemos por sobreocuparnos en cosas que realmente no van a permanecer en esta tierra. Y Padre, hoy día tú nos has abierto los ojos y nos has mostrado que vivir alineados a tu voluntad es para vivir una vida superior, una vida mejor. Y es una vida donde vamos a dejar legado aquí en la tierra a nuestros hijos y a las personas que nos rodean. Padre, que nadie salga de aquí creyendo que su vida no tiene un destino hermoso contigo. Que hoy día los que han levantado su mano reciban la gracia, el auxilio tuyo, Señor, para que en esta semana puedan experimentar el caminar lento contigo, el dejar tiempo para abrir tu palabra y escuchar tu voz, el abrir su boca y orar y abrir todo lo que hay en su corazón
Señor, obra en esta semana en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a detenernos en esta semana. Ayúdanos a pararnos, a dejar nuestros celulares a un lado, a dejar la televisión a un lado, a dejar cualquier cosa, Señor, para poder rendirnos nosotros completamente a ti. Porque tú deseas transformarnos y poder así vivir la vida que tú tienes para nosotros. No queremos perder esa vida, Señor. Gracias, Padre. Renuévanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.